Nos acompaña don Álvaro Retana, gerente general de GTI. Don Álvaro, ¿cómo me le va? El saludo de las buenas tardes para usted. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes, un placer para nosotros. Gracias, don Álvaro. Don Álvaro, tal vez si hablamos de las cosas que tenemos más cercanas, y es que hemos hablado durante todo el año sobre la importancia de los adelantos de renta, estos pagos que se tienen que hacer en meses específicos para irlos fraccionando. ¿Cuándo es el primer pago, el primer adelanto de renta? ¿Cuándo es que hay que hacerlo y qué hay que tomar en cuenta? Sí, la renta tributación la divide en 3 pagos parciales y luego ya la consolidación, que es el pago anual. Entonces tenemos un primer pago parcial ahora en este mes de junio. Ya vean que es el próximo mes, ya se acerca, en términos de 3 semanas hay que estar haciendo este pago. Y luego hay otros 2 pagos en septiembre y en diciembre. ¿Qué es importante de estos adelantos de renta? Es que si no hacemos los adelantos de renta nos pueden poner como morosos, o sea que no hemos hecho los adelantos, pero también que es un desacomodo para la empresa, porque significa que en vez de ir sacando dinero poco a poco, va a tener que sacar todo el monto del impuesto de la renta una sola vez al año, y esto crea dificultades porque la renta va a llegar después de los aguinaldos, después de la cuesta de enero, y se junta con otro montón de obligaciones. Entonces, en las empresas ordenadas hay que llevar el presupuesto, hay que hacer los adelantos y el próximo mes toca el primer pago parcial, el primer adelanto del impuesto sobre la renta. Don Álvaro, dice por acá el número terminado en 6565 que nos escribe a través del WhatsApp, el 899-35935. Usted también nos puede hacer sus consultas. Dice, buenas tardes. ¿Qué se debe cumplir para aplicar la retención del 2% en las ventas al pago del IVA? ¿Es necesario presentar el caso en Travi? No, para cumplir con las retenciones, hay retenciones que son prácticamente automáticas. Por ejemplo, si usted recibe pagos mediante tarjetas de crédito, le hacen esa retención los bancos a los contribuyentes. Las personas comunes no todas tienen que hacer esas retenciones. Cuando uno tiene una empresa, toca hacer algunas retenciones, no todas. Por ejemplo, si uno tiene una empresa y es una pyme y paga salarios, después de cierto monto hay que hacer retenciones de renta de esos salarios. Pero no quiere decir que si usted contrata a un trabajador o que si compra un implemento tenga que hacer una retención de renta cuando va a hacer el pago. Solo ciertas empresas tienen que hacer esas retenciones de renta y por lo general son bancos o son empresas de cierto tamaño que retienen la renta. Ahora, si es a uno el que le hacen una retención de renta, estos documentos, estos papeles que le dan a uno como retenciones de renta, se van a anotar en tributación y entonces en vez de pagar un adelanto total hay que hacer el trámite para decir, vea, pero ya tengo esta renta retenida, entonces tómemela como parte del pago. Eso es un trámite que hay que hacer con el contador para poder llenar los formularios y tener los documentos de soporte necesarios. Regresando al tema de los adelantos de renta, aquí en el Facebook Live, William Daniel Barrantes nos consulta, dice, de esos adelantos de renta se puede rebajar la retención del datáfono y el 2% que rebaja el gobierno. Es correcto, de esos adelantos de renta, esos son un monto total estimado con la renta que usted pagó en los 2 periodos anteriores y entonces de esos adelantos se pueden hacer los rebajos que corresponden y esto es muy evidente en empresas donde no todos los periodos son iguales. Puede haber un periodo donde tenga más ingresos y más retenciones que otro y entonces el sistema permite que uno haga los ajustes requeridos. Lo mismo, si este año no está saliendo muy bien, si las proyecciones de ingresos
no son tan favorables como las las de un año anterior, uno puede presentarse a la administración tributaria, dar los nuevos datos y pedir que le hagan un reajuste en esa retención porque este año se está comportando diferente a los anteriores. Sí, muy buenas tardes, don Álvaro. Aquí nos consulta doña Joana Castro de Ciudad Quesada. ¿Cómo puedo consultar a Hacienda sobre lo que debo pagar de adelanto de renta? Es muy fácil porque en todos los bancos está la posibilidad de los pagos. Hacienda está interconectada con los bancos. Entonces, cuando usted se mete al banco, pone el número de cédula jurídica o el número de cédula que se usa para ese pago y le va a aparecer en el Ministerio de Hacienda ese pago de adelanto de renta. Entonces, la consulta se puede hacer en cualquier medio de pago como los bancos por conectividad. Ahí le va a aparecer el monto que tiene que pagar. Don Álvaro, también hemos hablado recientemente sobre el tema del registro de transparencia y también de beneficiarios finales. Tal vez si usted nos amplía de qué trata esto, cuáles son las obligaciones que hay que cumplir respecto a este tema. El registro de transparencia y beneficiarios finales es un registro que hay que hacer en el Banco Central de Costa Rica. Cambiaron el plazo vence en el próximo julio, hay que hacerlo en el mes de julio. Y lo que hay que hacer es declarar, el mismo nombre lo dice, un registro de transparencia y beneficiarios finales. Entonces, cuando uno tiene una sociedad, hay que entrar y declarar quiénes son los beneficiarios, es decir, los propietarios finales de las acciones de esa sociedad que se van a ver beneficiados con los dividendos o con las utilidades o con las prestaciones que tiene esa empresa. Esto aplica para los accionistas o para alguna otra persona que no sea accionista, pero que reciba un beneficio de alguna forma dado por la empresa. Entonces, toca entrar al sistema en el mes de junio para hacer esta declaración. Y muy importante porque hay multas muy fuertes si no se hace la declaración. La multa es de 3 salarios base, entonces la multa puede ser alrededor de 1.400.000 colones si no se hace la declaración. Don Álvaro, aquí el número terminado en 8592 dice: buenas tardes, estoy preocupado. Tributación me bloqueó el usuario para pagar tarde, o por pagar tarde más bien, mi declaración del IVA. A pesar de que hice la solicitud para que me desbloquee el usuario, ya ha pasado un mes y todavía nada. No puedo hacer declaraciones ni facturas. ¿Qué me aconseja el experto? Sí, muchas gracias por la pregunta. Hay impuestos en los que tributación es flexible y hay impuestos en los que no es nada flexible. El IVA es uno de los que no tienen ninguna flexibilidad. Estamos obligados a pagar, principalmente porque al cobrar un impuesto como el IVA, el dinero no es nuestro. El dinero es del gobierno. Entonces, tributación supone del buen manejo financiero y la buena fe, donde uno va a guardar ese dinero y mes a mes va a ir a pagarlo a tributación. Como ahora todo es digital, la factura electrónica es digital, pueden tener más posibilidad de control y están aumentando los controles, de modo que si se hacen facturas, tienen cierto impuesto al valor agregado y ese impuesto no se paga, entonces van a bloquear las cuentas. Hay que ir, presentarse en la administración, hacer el pago y pedir que le desbloqueen el usuario. Es posible que se requiera una presencia en la administración con los depósitos que demuestren que usted ya está al día y que ya hizo el pago, para que pueda seguir adelante. Dice por acá el número terminado en 8232 que nos escribe a través del WhatsApp, el 899-35935. Dice: buenas tardes. No están dando citas para hacer o renovar la firma digital. ¿Qué se hace en este caso? Porque se requiere para hacer algún tipo de declaraciones. Sí, específicamente para lo del registro de accionistas y beneficiarios finales, sí se requiere tener firma digital. Y acá hubo un cambio que es muy fuerte, ¿verdad? Antes podía
un abogado llegar y presentar el registro con un poder que le daba a la empresa. Ahora se requiere que el que presenta esta declaración sea un representante de la empresa, es decir, o el presidente o alguien que tenga la representación formal de la empresa, incluso un gerente, aunque sea gerente general y sea apoderado generalísimo, sin límite de suma, si no tiene la representación no puede presentar esta declaración. No sabía que no están dando cita, más bien hace poco tuvimos que sacar unas firmas y nos dieron la cita rápido porque ahora son varias instituciones las que pueden dar citas. Déjenme más bien investigarlo y le pasamos a Monumental el detalle de cuáles instituciones sí están dando citas para que tenga todas las posibilidades de cómo se saca la firma digital. Aquí el número terminado en 8981 nos dice: buenas tardes, ¿quién o quiénes son los que pagan renta? Cualquier persona que tenga ingresos tiene que pagar renta, excepto que la ley lo esté eximiendo del pago de la renta, y hay una ley que dice que, por ejemplo, las empresas del Estado o algunas otras organizaciones no están obligadas a pagar renta. Pero básicamente cualquier persona o cualquier sociedad que esté activa debe pagar renta, y paga renta por los ingresos que recibe. En el caso de una persona que es asalariada, por ejemplo, a partir de cierto monto empieza a pagar renta y es el empleador el que le rebaja la renta. Cuando es un trabajador independiente y hace facturas, desde ahí empieza a pagar el impuesto de ventas, el IVA y el impuesto de renta. Tiene que llevar la contabilidad y hacer las declaraciones, y lo mismo pasa con todas las sociedades, excepto que sean sociedades inactivas, les va a tocar pagar renta. Y una sociedad inactiva es aquella que no está facturando y que no está recibiendo ningún tipo de ingreso. De no ser así, les toca hacer el pago de la renta. Carlos Castillo de Pérez Celedón dice: ¿qué pasa si no pago el adelanto de renta? ¿Hay multas o intereses? Lo que hay son intereses en esos adelantos de renta que se van acumulando, y va a aparecer como que no está al día con esos pagos, es decir, aparece como en mora. Ok, dice por acá el número terminado en 7578. ¿Se necesita un contador para hacer esos adelantos de renta de los que están hablando? No, para el adelanto de renta en realidad no, se meten al banco, buscan el Ministerio de Hacienda, ponen el número de cédula y hacen el pago. Guardan el comprobante para poder tenerlo como respaldo para después. Don Álvaro, tal vez si usted nos recuerda las capacitaciones que realiza GTI y también cuáles son los mecanismos en los que podemos contactar la asesoría gratuita que brinda GTI Facturación Electrónica. Con mucho gusto. Tenemos básicamente dos tipos de capacitaciones. Uno en lo que es la factura electrónica, que está todo el uso de cómo hacer facturas electrónicas, y otra en qué declaro contable. Qué declaro contable es un complemento que permite hacer los borradores y las declaraciones más comunes que hay, por ejemplo, las del impuesto al valor agregado. Estas capacitaciones son en diferentes fechas. Por ejemplo, en mayo, estamos 20 de mayo, vamos a tener capacitaciones miércoles 22, jueves 23, martes 28, jueves 30, viernes 31 para lo que es factura. Y miércoles 22, viernes 24, miércoles 29 para lo que es que declaro contable. En nuestra página de Facebook aparecen las fechas y las horas de estas capacitaciones. Muchas gracias a don Álvaro Retana, gerente general de GTI Facturación Electrónica, que nos acompañó. Don Álvaro, entonces hasta el próximo lunes. Nos vemos, que la pasen muy bien. Cerramos así la sección.